Palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien. Pues hoy quiero hablarte acerca del día del amor. ¿Sí? El día del amor. ¿Por qué? Justo el día de ayer, en muchas partes del mundo se celebró el día del amor y de la amistad. ¿Cierto? En muchas partes del mundo se celebra el día del amor y de la amistad. Y quizás tú puedes estar de acuerdo o no con esta celebración, con esta fecha, porque hay muchas personas que pues no están de acuerdo, ¿no?, con esta fecha, ya sea por su religión, ya sea por tradición. Algunos dicen que es por marketing, y cada quien tiene sus ideas y cada quien es libre de celebrar o no esta fecha. En lo personal, creo que pues es un buen momento para mostrar el amor, para mostrar algún afecto por tus seres queridos o por esa persona especial, ¿no? Así que, ya sea que si la celebras o no, pues realmente no pasa nada, ¿no? Yo creo que cualquier día es importante para amar a las personas, cualquier día es un buen día para mostrar el afecto, el cariño, el aprecio para los demás. Pero hoy titulé así este mensaje, el día de la gracia, el día del amor, porque creo que realmente el día del amor para cada uno de nosotros es cuando conocemos la gracia de Dios, ¿sí? Es cuando conocemos el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cuando recibimos su gracia, es cuando recibimos el amor de Dios. Y recibir el amor de Dios es abrir nuestros ojos hacia esa gracia, hacia esa voluntad, ¿sí?, al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿cuántos quieren abrir sus ojos a esa gracia, a ese amor de Dios? Yo creo que todos, ¿no? Y obviamente para Dios creo que todos los días son el día del amor, ¿sí? Yo creo que para Jesús todos los días son el día del amor. ¿Por qué? Porque todos los días nos muestra su gracia. Todos los días nos muestra su amor. Él no espera alguna fecha especial, no espera un día importante, sino que todos los días, como dice su palabra, Él nos muestra su amor para con nosotros, muestra su misericordia, muestra los planes que tiene para cada uno de nosotros, muestra sus pensamientos por cada uno de nosotros. Así que para Él todos los días son el día del amor. Me gustaría que podamos leer en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, verso del 16 al 18. Hechos 26, versículos del 16 al 18, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: estas son palabras de Jesús. Jesús le está hablando a Pablo, al apóstol Pablo, y le dice así: ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. ¿Sí? Aquí Jesús ya le estaba confirmando a Pablo, que en ese entonces o en ese momento todavía era Saulo. Este momento es cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos, cuando iba camino a Damasco, y entonces Jesús se le aparece. Y dice la escritura que Pablo cae junto con todos los que le acompañaban, ¿sí? Y que queda ciego, que una luz brillante le deslumbra y no le deja ver, solo puede escuchar la voz de Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Es esta parte de la historia para entrar un poco en contexto. Y Jesús le empieza a decir esto que acabamos de leer en el verso 16. Aquí Jesús no solamente le está diciendo que va a tener esa visión
o ese encuentro con Jesús que está teniendo en ese momento, sino que además en un futuro, más adelante, iba a tener aún más revelación, iba a tener más visiones, ¿sí? Así que le está diciendo en el verso 17, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Sí, así que aquí Pablo tiene un encuentro con Jesús por primera vez. Después de que Jesús había sido crucificado, Jesús ha resucitado y tiene un encuentro con Pablo. Y le dice a Pablo que por qué lo persigue. Después de eso, le da su misión, la misión de Pablo, ¿sí? El servicio que él iba a ofrecer. Y le dice que esta misión consistía primeramente en abrir los ojos de las personas, tanto gentiles como no gentiles, tanto judíos como gentiles, es decir, tanto creyentes como no creyentes. Esa era la misión, abrir sus ojos. ¿Para qué? Para que pudieran pasar de las tinieblas a la luz, para que pudieran pasar del dominio de Satanás a estar bajo la voluntad de Dios, a estar bajo la mano de Dios. ¿Sí? Volvemos por favor al verso 18, donde le dice esto, le dice, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, o a Dios, como dice ahí, a fin de que por la fe en mí, si se fijan, no dice a fin de que por tus buenas obras, no dice a fin de que por su esfuerzo, a fin de que le echen muchas ganas, no, dice que lo primero, la primera consecuencia de que sus ojos sean abiertos, dice que es librarlos del poder de Satanás y ponerlos bajo el poder de Dios. ¿Con qué propósito? Sí, para que reciban el perdón de sus pecados y después la herencia entre los santificados. Y hoy en día este es un ministerio que hasta el día de hoy se sigue ejerciendo. ¿Por qué? Porque todavía el día de hoy es necesario que la iglesia abra los ojos a la gracia de Dios, ¿sí? Hoy en día todavía es importante o es de vital importancia que la iglesia, tanto creyentes como no creyentes, puedan abrir sus ojos a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, ¿sí? Hay muchas personas que profesan su fe en Jesús, pero aún sus ojos no han sido abiertos a la gracia de Dios, ¿sí? Por eso aquí Dios le dice que lo enviará tanto a los gentiles, es decir, aquellas personas que no eran judías, tanto como aquellas personas de su propio pueblo, es decir, aquellas personas que pudiéramos decir que ya conocían a Dios, que se consideraban parte del pueblo de Dios. Para ambas personas o para ambos tipos de personas era necesario que pudieran abrir sus ojos a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es muy bueno que las personas vengan a la iglesia, ¿sí? Es muy bueno que escuchen la palabra de Dios, pero si no abren sus ojos a la gracia de Dios, todo lo que saben, todo lo que han aprendido, pues realmente no le es de mucho provecho, ¿sí? Por eso es que hoy en día la iglesia sufre mucho por la enfermedad, ¿sí? Por eso es que hay muchos enfermos, por eso es que hay muchas personas que sufren por la escasez, por eso hay muchas personas prisioneras del temor, de la depresión, de la preocupación. ¿Por qué? Porque a pesar de que vienen a la iglesia, a pesar de que vienen todos los domingos, ¿qué pasa? No han abierto sus ojos a la gracia de Dios, ¿sí? Y ese es el ministerio que recibe el apóstol Pablo, que en ese momento que estábamos leyendo era Simón, ¿sí? No, perdón, era Saulo, lo estoy confundiendo con Pedro, ¿sí? Entonces, lo principal que dicen estos versículos
es que lo primero que van a recibir es el perdón de pecados, ¿sí? El perdón de pecados. Pero antes, en el verso 18, nos menciona que también, lo que te mencionaba hace unos momentos, que a pesar de que hay personas que están en la iglesia, todavía hay personas que aunque están en la iglesia o que profesan su fe, o que son creyentes, que son cristianos sinceros, aún están bajo el dominio de Satanás, ¿sí? Aún están en el dominio de Satanás, aún están bajo el dominio de la enfermedad, de la tristeza, de la depresión, de la preocupación, de la escasez, etcétera, etcétera, ¿sí? Dicho de otra manera, están bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque no han abierto sus ojos a la gracia de Dios. Así que lo primero que debemos de saber es que abrir nuestros ojos a la gracia o recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es por medio de la fe, ¿sí? Es por medio de nuestra fe, no de nuestras obras, de nuestro esfuerzo o de nuestro sacrificio. Y lo primero que recibimos es el perdón de los pecados, ¿sí? El perdón de los pecados. Y yo sé que esto pues no es algo nuevo para los que estamos aquí. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos que hemos recibido el perdón de pecados, pero ¿hasta qué punto lo entendemos? ¿Hasta qué punto lo sabemos? O dicho de otra manera, ¿hasta qué punto lo recibimos? La palabra que dice aquí, o lo que significa recibir el perdón de pecados, es recibir este perdón como si nunca los hubieras cometido, ¿sí? Originalmente las palabras que se utilizan aquí en el griego se refieren a eso, se refieren a tomar con fuerza, a recibir con fuerza ese perdón. Y es un perdón que es como si nunca hubieras cometido ningún pecado, ¿sí? Es como si nunca lo hubieras hecho, es como si no quedara rastro, es como si no quedara huella de tus errores, de tus pecados delante de Dios, ¿sí? Es a ese punto. No se puede decir de otra manera. Haz de cuenta que nunca los cometiste, ¿sí? Haz de cuenta que nunca los hiciste. A ese se refiere Jesús cuando le está diciendo a Pablo, ¿para qué? Para que reciban el perdón de pecados, ¿sí? Es decir, es como si Dios le estuviera diciendo a Pablo, quiero que admitan, quiero que acepten que los he perdonado como si nunca hubieran pecado. Quiero que les quede claro que de esa manera es mi perdón hacia ellos. Quiere que les quede claro que de esa manera yo los he limpiado, como que si nunca hubieran hecho nada malo, como que si nunca hubieran pecado. A eso se refiere cuando nuestros ojos son abiertos a la gracia. Recibimos el perdón de pecados a esa profundidad, a ese nivel, ¿sí? Así que la clave aquí está en dejar de meditar en tus pecados, en tus errores, ¿sí? Y más bien meditar en ese perdón que se te ha dado, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados, por naturaleza, tendemos a meditar en lo malo, en nuestros pecados, aunque seas creyente, aunque vengas a la iglesia, aunque no seas creyente y no vengas a la iglesia. Normalmente tendemos a meditar en lo que hemos hecho mal, ¿sí? En lo malo que nos hemos portado, en los errores que hemos cometido, ¿sí? Y eso trae como consecuencia la culpa, la vergüenza, la condenación. Así que la clave está en meditar, no en tus errores, sino en el perdón que Dios te ha dado, ¿sí? Ese perdón que se refiere a que, o que significa a que nunca, que es igual a que nunca hayas cometido ninguno de esos pecados. Hasta ese es el nivel que Dios nos perdona. Ese es el poder que tiene la sangre que Jesús derramó en nosotros. Nos deja limpios, completamente limpios, a tal punto que no queda ningún rastro de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros pecados, ¿sí? Así que es importante meditar en esto, ¿sí?
meditar en el perdón de Dios y no en tus pecados, en tus errores, en las malas decisiones que has tomado, sino meditar en el perdón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, aún sabiendo, o más bien Dios sabía, ¿sí? Dios sabía que te ibas a equivocar. Dios de antemano ya sabía todo aquello malo que ibas a hacer, ¿sí? Ya sabía los errores que ibas a cometer. Ya sabías esas acciones innombrables, tal vez, que ibas a llevar a cabo. De antemano ya lo sabía, y aún así Él decidió declararte limpio delante de sus ojos, ¿sí? Él ha decidido declararte limpio delante de sus ojos, sabiendo todos esos errores, todos esos pecados que ibas a cometer. Así que esa es una realidad. Esa es una realidad para tu vida. Has sido declarado limpio. Tus pecados han sido borrados como si nunca los has cometido, ¿sí? Así que Jesús quería que el apóstol Pablo nos hiciera entender o nos transmitiera, nos ayudara a abrir nuestros ojos a esa gracia. En primer lugar, que nuestros pecados habían sido perdonados, de tal manera que es como si nunca los cometimos, que es como si nunca los hubiéramos hecho. Amén. Así que algunas personas aquí podrían decir, bueno, entonces si todos mis pecados ya han sido perdonados, entonces si ya he sido limpiado de todos mis pecados, si Dios ya sabía que me iba a equivocar, no solamente en mi pasado, sino también en mi futuro, ya sabe aquellos errores que voy a cometer y aún así me perdona, aún así Él ya me ha perdonado, entonces puedo hacer cualquier cosa. No, sabemos bien que no es así, pero puede haber personas que se pueden confundir y creer de esa manera. Por favor, acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, verso 10, igual en la Nueva Versión Internacional. Dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este capítulo está hablando acerca de buenas obras, ¿sí? Pero si te das cuenta, antes de decir buenas obras, dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Es decir, una cosa es primero y lo otro viene después, ¿sí? No es hasta que somos creados en Cristo Jesús, cuando abrimos nuestros ojos a la gracia de Dios, cuando recibimos esa gracia, entonces es que podemos hacer las buenas obras. Entonces es que podemos tener un buen comportamiento. Así que primero debemos de ser creados en Cristo Jesús para después poder tener esas buenas obras, ¿sí? Pero es decir, que esas buenas obras aparecen como consecuencia, ¿sí?, de ser creados en Cristo Jesús, ¿sí? Las buenas obras aparecen como consecuencia de ser creados en Cristo Jesús. Es decir, que si tú sigues haciendo cualquier cosa, aunque sabes que Dios te ha perdonado tus pecados, pero eso lo utilizas como una libertad, como libertinaje para hacer lo que tú quieras o para hacer lo que está mal, entonces quiere decir que no has sido creado en Cristo Jesús, ¿sí? Quiere decir que aún no ha sido hechura suya, que aún no ha sido creado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de ser creado o ser hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, es las buenas obras, ¿sí? El buen comportamiento, las buenas actitudes. Amén. Así que, ¿qué es ser creado en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es ser creado en Cristo Jesús? Bueno, ser creado en Cristo Jesús es ser hecho todo lo que Él es. Dicho de otra manera, recibir
todo lo que Él es. ¿Sí? ¿Y cómo lo recibes? Volvemos por favor a Hechos capítulo 26, verso 18. Hechos capítulo 26, versículo 18, que dice así: para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Así que ser creados en Cristo Jesús es recibir toda esta herencia, ¿sí? Es ser hecho todo lo que Él es recibir todo lo que Él es. ¿Qué podemos recibir? Su justicia, su santidad, ¿sí? Podemos recibir, la Escritura dice que hemos recibido su mente, ¿sí? Que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Recibimos el fruto de su Espíritu, el amor, la paz, el gozo, el dominio propio. Toda esa es la herencia que recibimos al momento de que somos creados, ¿sí? En Cristo Jesús. Es a lo que se refiere la regeneración, el nuevo nacimiento, una nueva vida. Es a lo que se refiere o a lo que ganamos con la resurrección. ¿Por qué? Porque con la crucifixión de Jesús, con la muerte de Jesús, recibimos el perdón de pecados, ¿sí? Pero ese apenas es la mitad del camino, ¿sí? Aunque muchas veces o muchas personas se quedan ahí, solamente reciben el perdón de pecados, pero no reciben esa nueva vida, ¿sí? No reciben esa herencia que Dios les ha dado. Reciben el perdón de pecados y a partir de ahí, entonces buscan tener un buen comportamiento. Es decir, buscan ser una buena persona, buscan tener buenos hábitos, buscan tener buen comportamiento, buscan esforzarse para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque creen que sus pecados ya han sido perdonados y que eso ha sido demasiado, que sus pecados son tan grandes y que ya el hecho de que Dios les haya perdonado los pecados, con eso es suficiente. Pero ya esperar que además Dios me bendiga, que además Dios me dé su vida, que además Dios me haga completamente limpio, que además Dios me haga justo, eso ya es demasiado, ¿sí? Así que muchas personas se quedan en el límite de solamente ser perdonados de sus pecados, ¿sí? Pero la Escritura dice que además de la muerte y la crucifixión de Jesús hubo una resurrección. Esta resurrección habla de una nueva vida para ti y para mí. No solamente hemos sido limpiados de nuestros pecados, no solamente Dios nos ha declarado justos, no solamente Dios nos ha declarado limpios, sino que además nos ha dado una nueva vida, sino que además nos ha bendecido, sino que además nos ha llenado de poder, sino que además nos ha dado todo aquello que vamos a necesitar para esta vida. Él ha suplido todas nuestras necesidades, ¿sí? Así que es importante abrir nuestros ojos a esta gracia, porque una vez que abrimos nuestros ojos a esta gracia, al amor de Dios, entonces no podremos seguir siendo derrotados por Satanás. No puedes seguir estando bajo el dominio del enemigo, bajo el enemigo de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora has abierto tus ojos a la gracia. Sabes, conoces, recibes todo lo que Dios ha hecho por ti, todo el amor que Dios ha derramado por medio de Cristo Jesús sobre ti. Así que sabes que no tienes por qué vivir en enfermedad, por qué vivir en depresión, por qué vivir en mediocridad, por qué vivir en tristeza. No, ¿por qué? Porque tus ojos han sido abiertos a la gracia. Y como dice ahí, una vez que tus ojos se abran a esa gracia, te vas a convertir de las tinieblas, del dominio de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y del poder de Satanás, ese poder que te tenía enfermo, que te hacía sentir mal, que te hacía sentir víctima, que te hacía sentir deprimido, poca cosa, que no valías, que no ibas a lograr tus objetivos, que no ibas a lograr nada importante en la vida, que te hace sentir un mal padre, una mala madre, un mal hijo,
Ahora dice que has pasado al poder de Dios, ¿sí? Ahora que estás bajo el poder de Dios. Todo esto es por medio de ¿qué? Por medio de la fe, por medio de creer en esta gracia, por medio de abrir tus ojos a esta gracia. Amén. Y dice que esta es la herencia entre los santificados, ¿sí? Esta es la herencia entre los santificados. Así que eres hecho todo lo que Él es, ¿sí? Puedes recibir todo lo que Jesús es. Una de esas cosas que recibes es la justicia, ¿sí? La justicia de Dios. Por favor, vamos a 2 de Corintios 5:21. Acabamos de ver que ha sido creado en Cristo Jesús, ¿sí? Tú y yo hemos sido creados en Cristo Jesús una vez que hemos puesto nuestra fe en Él, ¿sí? Hemos abierto nuestros ojos a la gracia y somos creados en Cristo Jesús. Hemos sido liberados del poder de Satanás. Ahora estamos bajo el poder de Dios, ¿sí? Así que esto significa que somos justos delante de Dios, que somos hechura de Dios, creado para todas buenas obras, lo que significa que tú y yo nos hemos convertido en la justicia de Dios, ¿sí? No solamente hemos recibido justicia o hemos sido declarados justos, somos la justicia de Dios. Eres la justicia de Dios. En esa justicia ya no cabe la culpa, ya no cabe la vergüenza. En esa justicia ya no cabe el temor. En esa justicia ya no cabe tus errores, ya no caben tus pecados. Eres completamente justo. ¿Qué significa esta justicia? Bueno, antes vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Antes de decirte lo que significa esta justicia, o que tú y yo hemos sido hechos la justicia de Dios, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice así: aquel que no conoció pecado, lo estoy leyendo en la Reina Valera, por favor. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? No recibiste justicia, sino que fuiste hecho la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tu pecado fue puesto en Jesús. Y así como tú eras un pecador, Jesús fue hecho pecador por ti. Y así como Jesús era justo, o es justo ahora, pero en ese entonces estaba siendo tratado como pecador y la justicia de Él se te estaba adjudicando a ti, ¿sí? Es decir, que Jesús, antes de recibir tus pecados y mis pecados, Él era la justicia de Dios. No había mayor ejemplo, ¿sí? No había mayor expresión de la justicia de Dios que Jesús. Así que esa justicia se te pasó a ti y los pecados que había en ti se le pasaron a Él. Así que ahora, una vez que Él pagó por los pecados, tú fuiste hecho justicia de Dios en Él, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿O qué significa esta justicia? Esta palabra que se refiere aquí con justicia significa la condición correcta, ¿sí? Una condición correcta o una posición correcta, aceptable delante de Dios, ¿sí? Y dicha posición que es aceptable, que es correcta delante de Dios, afecta tu integridad, ¿sí? Esta justicia no solamente te hace aceptable y digno delante de Dios, sino que además esa justicia tiene el poder para afectar de manera positiva tu integridad, tu virtud, tu pureza de vida, tu rectitud y tu fidelidad, ¿sí? Ese es el poder que tiene la justicia. Cuando recibes esa justicia, cuando abres tus ojos a esa gracia de que por medio de Jesús o de que gracias a Cristo Jesús has recibido su justicia,
sin merecerlo, sin ganarlo, solamente como un regalo. Y abres tus ojos a esa gracia y te das cuenta que ahora tú eres la justicia de Dios, que estás vestido con su justicia, que estás en la mejor posición, que no hay mejor posición para estar delante de Dios. Entonces esa justicia empieza a afectar tu integridad, tu pureza, tu virtud, tu rectitud, tu fidelidad, tu compromiso de una manera positiva. ¿Sí? Ese es el poder que tiene la justicia de Dios. Esta es la justicia, o esta justicia es una nueva vida. Es una nueva vida que recibes. Es la herencia que recibes de parte de Dios. Por eso, en el verso 18, dice que es una herencia a los santificados. Porque solo aquellas personas que abren sus ojos a esta gracia y que reconocen que han recibido la justicia de Dios, son las personas que son declaradas justas, santas y limpias. Y son esas personas las que reciben esa herencia de una nueva vida donde vencen el temor, la depresión, la enfermedad, la tristeza. ¿Por qué? Porque están bajo el poder de Dios, ya no bajo el poder de Satanás, sino están bajo el poder de Dios. Amén. Así que ese es un fruto de la resurrección, donde podemos vivir libres de la culpa y de la vergüenza de nuestras acciones. ¿Sí? Es fruto de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Así que recuerda, ten presente eso. No solamente lo que Jesús ganó en la cruz por ti, sino también lo que Jesús ha ganado en la resurrección. Una nueva vida, tu justicia. Amén. Así que ese fruto de la resurrección, es donde podemos vivir libres de la culpa y de la vergüenza de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque como te decía, meditar en tus pecados, meditar en tus errores. ¿Te acuerdas que te hablaba de la clave? Que la clave era meditar en el perdón de Dios y no en tus pecados, sino en tus errores. ¿Por qué? Porque meditar en tus errores y en tus pecados te trae vergüenza, te trae condenación. En vez de traerte justicia, te trae el sentirte culpable, culpabilidad, vergüenza, te condena. Por lo tanto, aunque vengas a la iglesia y seas creyente, te mantienes bajo el control, bajo el poder de Satanás. Dice la Escritura, a esto le llama tinieblas. Estás en tinieblas. ¿Sí? Así que es importante poder vivir libres por medio de la justicia de Dios, poder vivir libres de esta vergüenza y de estas acciones, recibiendo ese perdón, el perdón que te mencionaba en un principio, reconocer que has sido limpiado por completo, como si nunca hubieras cometido ningún pecado y que ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, un versículo muy conocido que todos conocemos, que hemos escuchado muchas veces. Pero si lo hemos mencionado, si lo mencionamos tantas veces, es por el impacto o el poder que tiene, ¿sí? O por la verdad que contiene. Dice así, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué se nos recuerda que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús? Se nos recuerda, ¿por qué? Porque Dios sabe, Jesús sabía que en nuestra mente todavía van a venir esos acusadores, ¿sí? Que todavía van a venir esas voces recordando nuestros pecados, intentando recordar nuestros errores, nuestros fracasos. Y todavía más cuando nos equivocamos, ¿sí? Porque esto también significa que nos vamos a equivocar, ¿sí? Que vamos a seguir cometiendo errores. Por eso este versículo nos recuerda, cuando te equivoques, dicho de otras palabras, cuando te equivoques, cuando cometas errores, cuando peques, cuando vengan esas voces a tu mente, intentándote recordar tu pasado, haciéndote creer que sigues siendo la persona de tu pasado, la persona que eras antes. Cuando vengan esas voces, recuerda, ya no hay ninguna condenación para los que están
en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y verso 14. Colosenses 2, verso 13 y 14. Dice así: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, en la Nueva Versión Internacional, lo estoy leyendo, ¿sí? Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Sí, lo que nos está diciendo aquí estos versículos es que no hay ninguna deuda. ¿Sí? Es que no hay ningún pecado. Es que estás completamente limpio. Es que eres justo completamente delante de Dios. Que tienes la mejor posición delante de Dios. Que está la vida de Dios a tu disposición para que puedas llevar a cabo todo aquello que te propongas. ¿Sí? Todo aquello que creas con fe. Así que cuando esas voces vengan, cuando te intenten recordar tu pasado, ¿sí? Cuando te equivoques, cuando cometas un error o cuando peques, para llamarlo por su nombre, recuerda eso. Ya no hay ninguna condenación. Toda la deuda que tenías, ¿sí? Ha sido anulada, ha sido clavada en la cruz. Todo lo que tenías pendiente, ¿sí? Todo lo que te era adverso ha sido clavado en la cruz. Así que cuando esas voces vengan, cuando alguien intente recordarte tu pasado, cuando alguien intenta condenarte, recuerda, líder, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? ¿De qué estás hablando? Dite a ti mismo, pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué pasado hablas? ¿De qué pecado hablas? No hay ningún pecado, ¿sí? Todo ha sido limpiado, todo ha sido borrado, no hay ninguna condenación, ¿sí? Toda deuda ha sido clavada en la cruz. Amén. Muy bien. Así que ese es el amor de Dios, ¿sí? Eso es abrir tus ojos al amor de Dios, ¿sí? Esa es la manera en que Dios nos recuerda cada día que es el día del amor, ¿sí? El día que hizo el Señor, el día que Él muestra su gracia para cada uno de nosotros. Así que recuerda bien eso. Cuando esas voces vengan a ti, te intenten recordar el pasado, simplemente di: ¿de qué estás hablando? ¿Sí? No existe. ¿Sí? Yo no soy más esa persona, soy justo, soy santo, soy limpio delante de Dios. Amén. Así que Él te ama tanto que en su palabra podemos entender que esta era su voluntad. ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Estar con nosotros. Aunque le costara su propia vida, su propio hijo, lo hizo sin dudar, ¿sí? Motivado únicamente por su amor por nosotros, ¿sí? Ese es el día del amor. El día del amor para nosotros, cuando abrimos nuestros ojos a esa gracia. El día de la gracia es el día del amor de Dios, que nos demuestra su gran deseo, su voluntad de estar con nosotros. Que aunque le costara su propia vida, ¿sí? Sin remordimientos, sin miramientos, sin importar el costo que se tenía que pagar, Él lo hizo sin dudar, motivado únicamente por cada uno de nosotros, por su amor por cada uno de nosotros. Amén. Así que una vez que Jesús nos limpia de todo pecado, no solamente nos limpia de todo pecado, sino que además viene a vivir con nosotros. No solamente viene a vivir con nosotros, sino que además nos hace su habitación. ¿Sí? No solamente nos hace su habitación, sino que además se hace uno con nosotros.
Y no solamente se hace uno con nosotros, sino que además nos crea justos y santos. Nos da su mente, nos da su espíritu, nos da su vida. Todo con el objetivo de que ¿qué? De que nunca más nos separemos de Él. Sí, de que nunca más estemos lejos de Él. Ese era el propósito de Dios. Eso era el plan original, el plan que habíamos perdido. ¿Sí? Ese era el plan original. Ese era el diseño original de Dios, en que estemos con Él, en que disfrutemos su vida junto con Él por los siglos de los siglos. Pero por medio de Adán, ese plan fue interrumpido. Pero por medio de Cristo Jesús, que por eso es reconocido como el segundo Adán, por medio de Cristo Jesús somos reconciliados, ¿sí? Por medio de su gracia podemos disfrutar, podemos estar, podemos vivir nuevamente con Él, ¿sí? Ser uno con Él. Amén. Así que recuerda bien esto, no lo olvides. Y antes de terminar, me gustaría contarte una historia que me gustó mucho y que me parece muy acorde a lo que te estoy hablando el día de hoy. Esta historia la leí en el libro de Carlos Catari, ¿sí? Él habla acerca de un tazón chino que se estaba vendiendo en una venta de garage. En Estados Unidos son muy comunes estas ventas de garage, que es donde las personas sacan todas sus pertenencias que ya no quieren, que ya no necesitan, las sacan a la cochera para poder sacar alguna ganancia, lo venden a un bajo precio, lo venden para poder sacar alguna ganancia de ello, porque al final pues son cosas que ya no quieren, que quizás ya no necesitan, y qué mejor que sacarle un último provecho, ¿no? Un último beneficio. Y dice que había una persona que estaba vendiendo, que tenía en la cochera de su casa por ahí muchas cosas, y que una pareja se acercó para ver qué era lo que se estaba vendiendo, y que vieron un tazón que parecía insignificante y que solamente costaba $3, ¿sí? Ese tazón solamente costaba $3. Así que ellos lo compraron, pensaron que sería buena idea tenerlo pues como un adorno en la casa, quizás utilizarlo como para poner las llaves, cenicero para el cereal, no sé, ¿no? Así que lo compraron por $3. Después se dieron cuenta que ese tazón era un tazón que pertenecía a una dinastía de una familia china de hace miles de años. Y una vez que llevaron a evaluar el tazón, se dieron cuenta que el tazón valía aproximadamente $300,000, ¿sí? Aquello que les había costado $3, ahora tenía un valor de $300,000, ¿sí? Que son más o menos como 6 millones de pesos, ¿sí? Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente fue cuando este tazón se subastó. Cuando este tazón se subastó, hubo una persona que pagó $2.2 millones. Algo así como 45 millones de pesos por este tazón, ¿sí? Ahí es donde se descubrió el verdadero valor del tazón, ¿sí? Un tazón que no valía $3 y que tampoco valía $300,000, sino que hubo alguien que pagó $2.2 millones por este tazón. ¿Por qué? Porque la persona que los pagó sabía cuál era el valor verdadero de ese tazón. La persona que los pagó sabía de dónde venía ese tazón, sabía de qué estaba hecho, sabía cuánto había costado, sabía su procedencia, ¿sí? De la misma manera, yo creo que es la manera en que Dios nos compró a cada uno de nosotros, ¿sí? Quizás para ti, quizás para otras personas puedas valer $3, puedes valer muy poco, quizás para algunas personas seas insignificante, ¿sí? Y después el enemigo viene y hace una apuesta por ti. Tú vales esto,
Pero después Dios viene y hace una apuesta más grande. No, Él no vale eso, ¿sí? Él vale el precio que yo he pagado con mi vida. Él vale toda mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé de qué está hecho. Yo sé quién es Él. Yo lo creé. Yo lo hice. Yo lo diseñé. Yo sé quién es Él. De dónde viene. Yo sé cuánto vale. Y yo imagino que hubo ahí más personas que estaban intentando comprar este tazón. Quizás la subasta arrancó en 300,000 porque era el valor con el que se le había valuado. Quizás arrancó con $300,000 y de repente hubo alguien que dijo, yo doy 400. Pero la persona que sabía, que quería ese tazón, que lo deseaba, que sabía que tenía que estar en su casa a toda costa, dijo, yo doy 500. Después alguien más dijo, yo doy 600. Después alguien más dijo, yo 700, yo 800. Pero esa persona sabía que iba a pagar el máximo precio, sin importar cuánto costaba. La escritura dice que una vez el rey de Sodoma le pidió las almas a Abraham. Le dijo, tú quédate con el dinero y a mí dame las almas. ¿Sí? Así que Abraham lo rechazó. ¿Por qué? Porque eso es lo que intenta el enemigo. El enemigo intenta ponerte un precio. Intenta comprarte, intenta hacer que seas de Él. ¿Cómo te hace creer? Te hace creer que vales menos, ¿sí? Te hace creer que no eres importante, te hace creer que no te mereces nada de parte de Dios. Pero después Dios sale y dice, tú vales la vida de mi hijo, tú no tienes un precio, nadie te puede comprar, ¿sí? Eres invaluable para mí, así que yo voy a dar todo lo que sea necesario por ti. ¿Por qué? Porque sé cuánto vales, sé de dónde vienes, sé quién te creó. Es la manera en que Dios nos ama, ¿sí? Esa es la manera en que Dios nos ama. Dice en Mateo capítulo 13, Mateo 13, verso 44 al 46. Dice así, además, el reino de los cielos, lo voy a leer en la Reina Valera. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos, permítame porque se me perdió. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verso 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Eso fue lo que eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús dejó todo para adquirirnos, ¿sí? Fue Dios quien dio todo para hacernos suyos. Fue Dios quien dejó todo. Fue Dios, fue Jesús quien dejó todo para adquirirnos. Fue Dios quien dio todo para hacernos suyos. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras te pones de pie, me gustaría leer por último Romanos capítulo 5, verso 8. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo mientras vamos terminando ya en Romanos 5, versículo 8. Dice así, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué cuando todavía éramos pecadores? Si se fijan, no fue o no dice que Cristo murió por nosotros hasta que cambiamos nuestro comportamiento, hasta que Él vio que estábamos echándole ganas para ser buenas personas, ¿sí? Hasta que Él notó que tuvimos la intención de agradarle, de servirle, de obedecerle. No, dice que aún
Cuando nosotros éramos pecadores, todavía cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios apostó todo por nosotros. ¿Sí? No le importó dejar todo. No le importó dejar en bancarrota el cielo, entregar a su Hijo Jesús, lo más preciado que el cielo puede tener, para entregarlo por nosotros, aun cuando éramos pecadores. ¿Sí? Él apostó todo por nosotros, porque volvamos a estar con Él. Y en esto muestra Dios su amor por nosotros. En esto conocemos que el día de la gracia es el día del amor. Amén. Y que cualquier día es bueno para Dios, para mostrarnos su amor y su gracia. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y darle gracias. Señor, te damos gracias, Padre, porque has abierto nuestros ojos. Gracias, Padre, porque nos has llevado de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a tu dominio. Gracias porque nos has dado tu vida. Gracias porque nos has dado una nueva vida. Gracias porque nos has dado tu herencia. Gracias, Señor, porque has perdonado todos nuestros pecados. Gracias, Padre, porque has decidido habitar con nosotros, ser uno con nosotros. Gracias porque has decidido unirte a nosotros. Gracias porque tomaste la decisión de hacer tu morada en nosotros. Gracias porque nos has dado tu mente, tu espíritu, para nunca más poder estar alejados de ti. ¿Quién nos separará de tu amor? No hay nada que pueda separarnos de tu amor, porque dejaste todo por nosotros. Gracias, Señor, porque muestras tu amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, entregaste tu vida, entregaste todo lo que tenías por nosotros. Dejaste tu justicia para hacernos justos. Gracias, Señor, porque fuiste avergonzado para que nosotros no fuéramos avergonzados nunca más. Te hiciste pobre para que nosotros no volvamos a padecer escasez nunca más. Te enfermaste para que nosotros nunca más nos enfermemos. Te adoloriste para que nosotros nunca más sintamos dolor. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos a esa gracia, a ese amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Gracias a Dios. Así que recuerda cuál es la clave. Meditar en su perdón. Sí, es meditar en su perdón, meditar en su gracia. No meditar en tus errores, en tu pasado, en tus pecados. No, es meditar en su perdón y en su amor. ¿Por qué? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a orar por las ofrendas. Si gustas tomar tu lugar, cerrar tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú te haces responsable de nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en ti. Gracias porque tú eres quien suple nuestras necesidades. Por eso damos con alegría, Señor, porque reconocemos que tú tienes el control y cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues, mientras pasan por ahí con las ofrendas, te recuerdo que tenemos reuniones los domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde, los miércoles a las 6 de la tarde, como el día de hoy tenemos oración. También el grupo de jóvenes se reúne los sábados a las 6 de la tarde y el grupo de alabanza tiene sus ensayos a las 4
de la tarde. Y creo que son todos los anuncios, ¿sí, verdad? No hay ninguna novedad, así que te invito a que te pongas de pie para quedar despedidos. Si gustas levantar tus manos junto conmigo ahí donde estás y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, recibiendo su perdón, meditando en su perdón. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.